Creo que ahí deberían estar viendo toda la pantalla en blanco, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a arrancar un poco con la teoría. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar con el concepto de uniones químicas, ¿sí? Y vamos a trabajar con dos tipos de uniones químicas, las covalentes y las iónicas. Vamos a hablar sobre los fundamentos de los tipos de enlace, de este tipo de enlaces iónicos y covalentes, considerando que la explicación la vamos a hacer siempre sobre compuestos sencillos, ¿sí? Vamos a aplicar metodologías para explicarlos sobre moléculas y compuestos iónicos sencillos. Vamos a relacionar la configuración electrónica externa con las fuerzas que tienen los enlaces químicos y los tipos de enlaces que se pueden formar. Y vamos a ver cómo son esas propiedades, digamos, de los compuestos que se forman en función del tipo de enlace que tienen sus átomos o sus iones en un compuesto. ¿Sí? Eso es básicamente la idea de la clase. Para poder explicar esos distintos tipos de uniones, vamos a usar una nueva forma de representación de los electrones de valencia. ¿Sí? Esa forma de representación es según símbolos de puntos de Lewis. Los electrones de valencia, ¿qué importancia tenían? ¿Cuáles eran y qué importancia tenían? Los de la última capa. Exactamente. Externa y determinaban las características de los átomos. Claro, eran los que me decían, los electrones de valencia son los de la última capa, ¿sí? Que son los que tenían el nivel de energía más alto, el N, el número cuántico principal más alto, y eran los que iban a determinar el tipo de enlaces químicos que se iban a poder formar. ¿Sí? Estrictamente son los enlaces que participan los electrones que participan en los enlaces químicos, así que son fundamentales para determinar la reactividad de un átomo frente a otro, ¿sí? Bueno, en este símbolo de puntos, esta nueva forma, digamos, de representar los electrones de valencia es mediante un puntito, ¿sí? Por cada electrón vamos a poner un puntito. Vamos a pensar, una de las formas que tuvimos para representar los electrones de la última capa era considerando la configuración electrónica externa, ¿sí? En el caso del cloro, por ejemplo, que tiene 17 protones y 17 electrones, siete electrones pertenecen a la última capa. ¿Eso de dónde lo saco? ¿Cómo sé que 7 electrones pertenecen a la última capa? En la tabla lo vemos. Y si yo tengo acá la configuración electrónica externa que está representada, Tengo 2S y 5P. claro, tengo 2 electrones en el subnivel 3S y 5 electrones en el subnivel 3P, entonces en total tengo 7 electrones en la última capa. ¿Y en qué nivel de energía están esos 7 electrones? En el 3. En el 3, exactamente. Este numerito me indica el nivel de energía. Y la suma de los electrones, digamos, los que están como superíndices, me va a dar la cantidad de electrones, ¿sí? Profe, ¿qué Y significa ese 3? el nivel de energía me indica el número cuántico principal, N, y a su vez el nivel de energía en el que están los electrones de la configuración electrónica externa. ¿Sí? Eso es lo que venimos trabajando hasta ahora. Y entonces, según lo que dijimos, el cloro, ¿en qué periodo va a estar? En el 3. En el 3, exactamente, porque el nivel de energía me está indicando el periodo en el que se encuentra el elemento. ¿Y en qué grupo? En el 7, porque tiene 7 electrones. Exactamente, porque tiene 7 electrones en la última capa, como 7 o 17, como los electrones más externos están en el orbital, en el subnivel 3p, ¿sí? Al tener ocupado el nivel 3p, significa que van a estar en el 7a,
¿sí? Si hubiera tenido orbitales de tipo F o D, serían orbitales, estarían en los grupos B, ¿sí? de la tabla periódica. Acá estamos. Otra forma que habíamos visto de representar la configuración electrónica externa era con el diagramita de cajas, ¿sí? Tengo 2 electrones en el subnivel 3S, 2 en el 3PX, 2 en el 3PI y 1 en el 3PZ, ¿sí? Esa era otra formita. La nueva forma de representar esto, ¿sí? Es mediante puntitos, un puntito por cada electrón. En general voy a buscar, eso es lo claro, voy a buscar poner de a pares, ¿sí? Porque fíjense en el diagrama de cajas lo represento de a pares. Entonces voy a poner 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones, y el que me queda sueltito por ahí, ¿sí? Esa es la forma de representación de los electrones de valencia, y son los que voy a usar después para representar cómo son las uniones. Aclaro de nuevo que esta representación de símbolos de puntos de Lewis es para moléculas, para sustancias sencillas, ¿sí? Para compuestos sencillos, y no va a aplicar a todos los compuestos, ¿sí? Tiene muchísimas excepciones, pero no sirve para, es una teoría que surgió, digamos, para explicar de forma preliminar los enlaces. Entonces, respecto a los elementos representativos, que eran los que estaban en qué grupo, A o B, de la tabla. Grupo Los A. del A, ¿sí? Era el grupo 1, 2, ¿sí? Los metales alcalino térreos, y después los del grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿sí? Dentro del 18 teníamos los gases nobles, ¿sí? Eran todos los que tenían ocupados orbitales de tipo S y P en el último nivel, digamos, los electrones de valencia estaban en los orbitales de tipo S y P, ¿sí? Entonces, la configuración electrónica de los elementos del grupo 1, ¿cuántos electrones de valencia tienen? Miren la tabla. 1. 1, porque está en el grupo 1, no ni siquiera hacía falta mirar la tabla, pero por las dudas, miramos la tabla, y entonces, de esa forma vamos a decir que todos los elementos del grupo 1, simplemente según símbolo de Lewis, represento el nombre del elemento y un electrón. Si estoy en el grupo 2, ¿cuántos electrones voy a poner? 2. 2. Bueno, acá en este caso yo les dije que poníamos de a pares, ¿sí? Uno en cada, digamos, los ponía juntos, pero en este caso que hay solo 2 electrones, los voy a representar uno de cada lado. Después veo cómo se van a reacomodar para el enlace, ¿sí? Entonces todos los elementos del grupo 2 se van a representar según un símbolo de Lewis como el nombre del elemento y un electrón de cada lado. Y así puedo seguir, ¿sí? En el grupo 3, de 13 o 3 voy a tener 3 electrones, entonces pongo uno en cada puntita, en cada extremo. En el grupo 4 represento 4 electroncitos con 4 puntos, en el 5, 5, fíjense que en el nitrógeno y en el fósforo tengo, acá ya sí empiezo a poner de a pares, tengo 2 arriba, los podría poner arriba, al costado. Esta selección de dónde pongo la combinación de los 2 electrones es arbitraria, ¿sí? Lo mismo para 6, 7 y 8, ¿sí? Esa sería la representación de los puntos de los electrones de valencia según Lewis. Ahora, lo que me está diciendo también esto es que la cantidad de electrones que tengo dibujados, o la cantidad de electrones de valencia, me va a dar una idea también de la cantidad de enlaces máximo que se pueden formar, ¿sí? En el carbono, por ejemplo, puede tener como máximo 4 enlaces. En el nitrógeno puede tener como máximo 5 enlaces, y así sucesivamente, ¿sí? Para poder explicar, digamos, cómo se formaban los enlaces, Lewis observó, ¿sí? Y determinó después mediante su regla, que todos los átomos van a tender a ganar, ceder o compartir electrones hasta estar rodeado por 8 electrones de valencia. ¿Por qué dice 2 entre paréntesis? Porque en el caso del hidrógeno, que está en el periodo 1,
va a seguir la configuración electrónica del helio, ¿sí? El helio tiene como máximo 2 electrones. En el caso del el hidrógeno y el helio son particularidades que van a cumplirse, se va a cumplir, digamos, la regla del dueto, que es la única excepción en este caso. Todos los demás electrones, todos los demás elementos van a tender a tener la configuración electrónica del gas noble que le corresponde, ¿sí? Siempre un átomo se va a combinar para alcanzar una configuración electrónica estable. ¿Se acuerdan que los electrones se ordenaban de forma de estar de la manera más estable posible? Y esas eran las 3 leyes, la de mínima energía, el principio de exclusión de Pauli y el de la regla de Hahn, ¿sí? Esas 3 leyes decían, el electrón se organiza para estar de la manera más estable posible. Ahora, si se va a combinar con otro elemento, va a reaccionar y va a formar un nuevo compuesto, también se va a combinar de tal manera de alcanzar una configuración electrónica estable. Y esa estabilidad máxima se va a lograr cuando el átomo alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla periódica, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Los gases nobles, en particular, van a tener la configuración electrónica más estable de todos los átomos de la tabla periódica. Por eso decimos que van a tener una alta energía de ionización. En realidad no es que por eso decimos, en realidad van a tener una alta energía de ionización. ¿Qué era la energía de ionización? Trabajamos en la clase pasada. La mínima energía que necesitaba para que un electrón sea arrancado. Exactamente, era la energía que yo necesitaba para arrancarle, por ejemplo, al criptón, este electrón de acá, ¿sí? Para sacar, la definición es más larga, ¿sí? Un mol de electrones en estado gaseoso, pero no importa, ¿sí? Lo importante es tener eso, la idea, que es la energía que yo necesito para arrancarle un electrón de la capa más externa, ¿sí? Como ya tiene 8, y esta estructura es extremadamente estable, el criptón se quiere quedar con 8, y le tendría que aplicar muchísima energía para poder arrancárselo, ¿sí? Por otro lado, va a tener una baja afinidad electrónica. ¿Qué era la afinidad electrónica? La habíamos relacionado con los amigos. Si pienso en la palabra afinidad. Afinidad por los electrones. Le gustan los electrones, quiere tener electrones, ¿sí? El elemento X. ¿Sí? En este caso, como estamos diciendo que todos quieren tener 8 electrones, el criptón ya está recontralleno, no quiere electrones, y va a tener una muy baja afinidad electrónica, ¿sí? Tiene una alta energía de ionización y una baja afinidad electrónica. Eso hace que esa configuración electrónica sea extremadamente estable y que, digamos que en general, los gases nobles no tienen reactividad química, ¿sí? Que es esa condición tan estable que pueden alcanzar dadas estas características de su configuración electrónica, ¿sí? Entonces todos los elementos se van a combinar según este principio de estructura de Lewis, como vamos a ver dentro de un ratito, para formar la configuración electrónica del gas noble más cercano. Ahora, esto me sirve para... A ver, ¿dónde está? Acá tengo todas las mañas. Acá, compartir audio. Vamos a ver un videito cortito relacionado a cómo se unen los átomos. Ven que tengo que sacar todas estas cosas del medio. Ahí ven la imagen del video. Sí, sí. Most atoms don't ride solo. Instead, they bond with other atoms. Now, bonds can form between atoms of the same element, or atoms of different elements. You've probably imagined bonding as a tug of war. If one atom is really strong, it can pull one or more electrons off another atom. Then you end up with one negatively charged ion and one positively charged ion.
and the attraction between these opposite charges is called an ionic bond. This is the kind of sharing where you just give away your toy to someone else and then never get it back. Table salt, sodium chloride, is held together by ionic bonds. Every atom of sodium gives up one electron to every atom of chlorine. Ions are formed, and those ions arrange themselves in a 3D grid called a lattice, in which every sodium ion is bonded to 6 chloride ions, and every chloride ion is bonded to 6 sodium ions. The chlorine atoms never give the sodium atoms their electrons back. Now, these transactions aren't always so cut and dried. If one atom doesn't completely overwhelm the other, they can actually share each other's electrons. This is like a potluck, where you and a friend each bring a dish, and then both of you share both dishes. Each atom is attracted to the shared electrons in between them, and this attraction is called a covalent bond. The proteins and DNA in our bodies, for example, are held together largely by these covalent bonds. Some atoms can covalently bond with just one other atom, others with many more. The number of other atoms one atom can bond with depends on how its electrons are arranged. So, how are electrons arranged? Every atom of a pure, unbonded element is electrically neutral because it contains the same number of protons in the nucleus as it does electrons around the nucleus. And not all of those electrons are available for bonding. Only the outermost electrons, the ones in orbitals furthest from the nucleus, the ones with the most energy, only those participate in bonding. By the way, this applies to ionic bonding too. Remember sodium chloride? Well, the electron that sodium loses is the one furthest from its nucleus, and the orbital that electron occupies when it goes over to chlorine is also the one furthest from its nucleus. But back to covalent bonding. Carbon has 4 electrons that are free to bond. Nitrogen has 3, oxygen 2. So carbon is likely to form 4 bonds, nitrogen 3 and oxygen 2. Hydrogen only has 1 electron, so it can only form 1 bond. In some special cases, atoms can form more bonds than you'd expect, but they'd better have a really good reason to do so, or things tend to fly apart. Groups of atoms that share electrons covalently with each other are called molecules. They can be small. For example, every molecule of oxygen gas is made up of just 2 oxygen atoms bonded to each other. Or they can be really, really big. Human chromosome 13 is just 2 molecules, but each one has over 37 billion atoms. And this neighborhood, this city of atoms, is held together by the humble chemical bond. Bueno, un poco la idea introductoria de cómo se unen los átomos, ¿sí? Lo que vimos en el video, que principalmente vamos a tener 2 tipos de uniones. Las uniones iónicas, en las que tengo... Tiene que se me... Empezó otro video por ahí. Water is the liquid of Ahí life. está. Ahora está. Entonces vamos a tener uniones iónicas en las que se cede un átomo, cede un electrón o más electrones para dárselos a otro átomo que los recibe, ¿sí? Y en el caso de las uniones covalentes, los 2 átomos en una unión van a compartir los electrones. Esto ahora no quiero avanzar. Ahora bien, ¿qué es un enlace químico o una unión química? ¿Sí? Significan lo mismo, obviamente. No son más que fuerzas de atracción, ¿sí? Van a ser fuerzas de atracción entre átomos en las moléculas, ¿sí? Que son las que están unidas por enlaces covalentes, y entre iones en los compuestos iónicos, que son las que llamamos fuerzas o enlaces iónicos, ¿sí? En las moléculas voy a tener átomos que están compartiendo electrones. Y a esos enlaces, esa fuerza, ese pegamento que mantiene unidos a esos 2 átomos en un enlace, lo voy a llamar enlace covalente. Y en el caso de los enlaces iónicos, esas fuerzas de atracción va a atraer, es la fuerza de atracción entre iones de carga opuesta, entre un catión y un anión. A ese enlace, a esa fuerza electrostática de atracción, lo vamos a llamar enlace iónico. Una propiedad de la que no hablamos el otro día es la electronegatividad.
Básicamente la electronegatividad nos va a dar una idea del tipo de enlace que se puede formar. Y la podemos imaginar como si fuera una cinchada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la electronegatividad por definición va a ser la tendencia que tiene un átomo para arrancar o para atraer hacia sí, no necesariamente arrancar, los electrones de un enlace químico. ¿A qué le resulta parecido esto? ¿A cuáles de las otras propiedades periódicas que trabajamos? La energía de ionización. ¿Sí? La energía de ionización o la afinidad electrónica, es como que yo tengo mucha afinidad, lo quiero traer, ¿sí? Las dos, tanto la energía de ionización como la afinidad electrónica van a estar de alguna manera definiendo este valor de electronegatividad. La diferencia más importante que existe entre la electronegatividad y las otras dos propiedades que mencionamos es que la electronegatividad está basada en un enlace químico. Considera el comportamiento de un átomo en particular en un enlace químico. Mientras que la energía de ionización y la afinidad electrónica refieren a una propiedad del átomo. ¿Sí? Es pura y exclusivamente del átomo. Mientras que acá se refiere a el comportamiento de un átomo en un enlace. ¿Sí? Vamos a decir que un átomo es muy electronegativo si tiene una elevada afinidad electrónica y una elevada energía de ionización. Elevada afinidad electrónica significa que quiere traer los electrones del enlace para sí mismo, ¿sí? En realidad acá tiene una gran avidez por electrones y eso hace que quiera atraer los electrones de otros átomos. Y una elevada energía de ionización, ¿por qué? Porque no es fácil arrancarle los electrones de la capa de valencia, ¿sí? Entonces, como no le puedo arrancar los electrones de valencia, si se los quisiera arrancar le tendría que poner muchísima energía. Estas dos condiciones, de elevada afinidad electrónica y elevada energía de ionización, me dicen que un átomo es muy electronegativo, ¿sí? De forma sencilla, un elemento es muy electronegativo si atrae los electrones de otros átomos y se resiste a perder los suyos. Que sería el caso, en este caso, del ejemplito de la cinchada, este señor que está aparentemente ganando la cinchada. Sería más electronegativo que el que está a la derecha. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Voy a tomar mate. ¿Alguno que me diga sí, no? ¿O hay algo que...? Sí, sí. Hasta... Sí. Sí. Si falta que vuelva a repetir algo, me avisan, ¿sí? Por el contrario, ¿sí? Vamos a tener que los elementos de baja afinidad electrónica, o sea que no tienen tendencia a aceptar electrones, y con baja energía de ionización, es decir, que es muy fácil sacarles electrones de la última capa, son elementos poco electronegativos. ¿Sí? En alguna bibliografía pueden encontrarlos como electropositivos, pero nos quedamos con directamente electronegativo y ya está. Entonces, si recordamos cómo variaba la afinidad electrónica en la tabla periódica, o la energía de ionización, la que quieran. La energía de ionización, vamos con la energía de ionización que era más fácil de imaginar. La energía de ionización estaba relacionada a la energía que le tengo que aplicar a un átomo para arrancarle el electrón más externo. ¿Sí? Entonces, la energía de ionización aumentaba de arriba hacia abajo en un grupo o bajaba. Si yo me imagino que en el grupo, a medida que voy bajando, digamos, por un grupo, voy teniendo más niveles de energía, y como tengo más niveles de energía, el átomo se hace más grande. La energía de ionización en ese caso va a ser más grande en el fondo del grupo o más chiquita. Aumenta de abajo para arriba, ¿no? Aumenta de abajo para arriba. En realidad, entonces, la energía de ionización en el grupo, el elemento que está en el último periodo del grupo 1 va a ser el átomo que tiene la menor energía de ionización. ¿Sí? Va a aumentar. A medida que subo en el grupo, el nivel de energía está más cerca del núcleo, hay más atracción y le cuesta más energía arrancarle ese electrón. ¿Sí? Y en el caso de moverme con la energía de ionización en un periodo dado, ¿qué pasaba? ¿Cómo aumenta?
tiene La más derecha. energía de ionization. Profe, aumenta Sí. de abajo hacia arriba la energía De ionización. de Sí. ionización. Y en el grupo, y en el sí, en un periodo dado, Derecha, izquierda. de derecha, yo lo voy haciendo así, ustedes me lo dicen, lo tengo que pensar, ¿sí? De derecha a izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy teniendo, ¿qué pasaba ahí? A ver. ¿Qué pasaba con la energía de ionización en un periodo? Que va aumentando el número de protones. Si aumenta el número de protones, voy teniendo también más niveles de energía. No, perdón, el nivel de energía es el mismo. Voy teniendo cada vez más electrones, ¿sí? Pero voy teniendo cada vez más electrones digamos, internos. O voy teniendo cada vez más electrones externos. A ver, estoy esperando que me lo digan. Eso lo A analizando. medida que aumenta, A medida que aumenta, el periodo, tenemos más electrones internos. a medida que aumenta el periodo, tenemos más electrones internos. Está bien, pero ahora estamos en un mismo periodo. Entonces, ¿qué pasa con los electrones internos? ¿Aumentan o son constantes? Son constantes. Son constantes, exacto. Son constantes. ¿Y qué pasa con los protones en un mismo periodo? Aumenta. Aumentan. Entonces, si tenía más fuerza de atracción y el efecto de apantallamiento era el mismo, a medida que me movía de izquierda a derecha, la fuerza de atracción era mayor. ¿Sí? Entonces, si la fuerza de atracción es mayor, ¿qué pasa? ¿Tengo que poner más o menos energía para arrancar el electrón? Más. Más energía. Bueno, este análisis lo tienen que estar haciendo todo el tiempo con estas propiedades, ¿sí? Porque es básicamente lo que buscamos, digamos, con estos conceptos. Muy electronegativo son los elementos que están en qué grupo, los que tienen alta afinidad electrónica y alta energía de ionización. En el extremo izquierdo de la tabla periódica, derecho, ¿en el derecho o el izquierdo? Derecho. En el derecho, ¿sí? Son los que tienen C5, 6, 7 electrones en la última capa, ¿sí? Tienen una alta afinidad electrónica y una baja energía y una elevada energía de ionización. ¿Por qué? Fíjense, tienen 5, 6, 7 y 8. Es más fácil recibir 2, 3, 4 electrones que ceder esos electrones que tienen, ¿sí? Y por el contrario, los elementos que son poco electronegativos son los alcalinos y los alcalinos ternos. ¿Sí? Entonces, muy electronegativos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Que la energía de ionización entonces aumenta izquierda a derecha. Aumenta de izquierda a derecha, sí, una de las chicas había dicho de derecha a izquierda, por eso me puse a analizar de nuevo Profe, ¿y en el periodo cómo era? De abajo hacia arriba aumenta. A ver, si yo estoy en un grupo, en el grupo 1, la energía de ionización va a aumentar de abajo hacia arriba, porque estoy más cerca del núcleo y necesito más energía. Listo. Bueno, ahora nos quedamos con la electronegatividad de ahora en más, ¿sí? Todo esto era para retomar la electronegatividad. La electronegatividad me va a decir qué tipo de enlace se va a formar. Ahora, ¿qué valores tiene la electronegatividad? Para eso vamos a ir a la tabla periódica. Más de uno debe tener en la parte de atrás de la tabla periódica los valores de electronegatividad de los átomos. Si dan vuelta a la tabla. Pero si no, podemos ir a la tabla periódica en línea. Esto ya lo vimos. Y vamos acá, fíjense que dice, están viendo la tabla, ¿no? Por eso comparto y ¿ver la tabla? Sí, profe. Sí, profe. Hago clic en electronegatividad y me va a mostrar los valores de electronegatividad de todos los elementos, ¿sí?
Y voy a ver que el flúor, fíjense que es el que está pintado más oscuro, ¿sí? Puedo tener dos escalas, el flúor, el que está pintado más oscuro, va a ser el elemento más electronegativo, porque es de todos los elementos el que tiene mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización. Y por el otro extremo, vamos a tener al francio como el menos electronegativo, ¿sí? El que tiene menos afinidad electrónica y menos energía de ionización. ¿Estamos? Entonces yo puedo hacer clic en cada elemento y tener los valores de afinidad, de electronegatividad, ¿sí? Menos electronegativo, más electronegativo. Vamos a decir que si la diferencia de electronegatividad Profe. es alta, sí, ¿Cómo se llamaba esa tabla para luego revisarla? esta es. Ah, Es el link. El link que tienen en el campus, se lo puse como material de interés o algo así. Lo tienen ahí también. Y es ptabel.com, que es la que trabajamos también para la actividad de la clase pasada. Vamos a decir que si la diferencia de electronegatividad es alta, ¿y qué queremos decir con alta? Y con que es mayor o igual a 1,7. Se van a formar enlaces iónicos. Si esto quiere arrancar. ¿Sí? Fíjense que la diferencia de electronegatividad que ustedes van a ver en la tabla es la diferencia de electronegatividad de escala de Pauling, ¿sí? Puede ser que en alguna tabla tengan otra escala de electronegatividades y estos valorcitos de 1,7 no sean exactos, ¿sí? Si nosotros se los pedimos en algún examen, les damos los valores de electronegatividad de los elementos para que no haya dudas respecto de la escala. La de Pauling es la más utilizada de todos. Y es una cantidad adimensional. Tanto la energía de ionización como la afinidad electrónica tenían unidades, que era kilojoule por mol. En cambio acá la electronegatividad es una cantidad relativa y es adimensional. Ahora, entonces, la diferencia de electronegatividad alta, o sea, mayor o igual a 1,7, se forman enlaces iónicos. Si la diferencia de electronegatividad, o sea, el delta, ¿sí? Mayor, menos, menor, es baja o nula, se van a formar enlaces covalentes, ¿sí? Acá decimos que es menor a 1,7. Ahora, los enlaces covalentes pueden ser enlaces covalentes polares, si la diferencia de electronegatividad está entre 0,4 y 0,7, o enlaces covalentes apolares, si es menor a 0,4. ¿Sí? Entonces, ahora la idea es que ustedes agarren la tabla periódica, rapidito, mientras yo me tomo 2 mates, busquen las electronegatividades del cloro, del hidrógeno, el oxígeno y el sodio, y digan cuál va a ser la diferencia de electronegatividad si si hay un enlace cloro-cloro, si hay un enlace cloro-hidrógeno, cloro-oxígeno, cloro-sodio, y qué tipo de enlace, según los valores que vimos recién, se va a formar. No recuerdo, era si era mayor, igual a 1,7, era iónico, y estaba entre 0,4 y 1,7, era covalente polar, y si era menor a 0,4, era covalente apolar. ¿Sí? ¿Ya arrancaron? Sí, profe. El cloro. Bueno, ya justo le puse el valor.
¿qué electronegatividad tiene, según la tabla periódica? 3,15. 3,15, 3,16. Entonces la variación del el delta de electronegatividad, el delta E, ¿cuánto es? En un enlace cloro-cloro. 0. 0. Entonces, ¿qué tipo de enlace covalente, qué tipo de enlace va a formar? Apolar. Covalente, apolar, ¿sí? En el caso del hidrógeno, ¿qué electronegatividad tiene el hidrógeno? 2.10. 2.1, acá 2.2, según depende de donde sacamos los valores, ¿sí? No importa, es relativo, es similar. La diferencia de electronegatividad, ¿cuánto les da? Hacen 3,16 menos 2,2, ¿sí? No hay mucha vuelta con esto. Acá en este caso, con estos valores, da 0,96, por lo tanto, ¿qué tipo de enlace sería? Covalente polar. Covalente polar, exactamente. Entre el oxígeno y el cloro, ¿qué electronegatividad tiene el oxígeno? Profe, perdón, pero ¿dónde lo miran en la tabla? Lo tendría que tener en la parte de atrás de la tabla. Y si no lo tienen, pueden entrar, como les decía, en la tabla periódica en O línea. sea, no, creo que no, porque dice valencia, número de isótopos, punto de fusión y de fusión, así que no. No, entonces no lo tenés, pero no te preocupes que si te toca hacer esta actividad en un examen, en un parcial, te vamos a dar los valores de electronegatividad, ¿sí? No hay problema. Bueno, en el caso del oxígeno, ¿qué valor encontraron? 3,44. 3,44 menos los 3,16 me da una diferencia de electronegatividad de 0,28, o sea que es... ¿Qué tipo de enlace? Por apolar. Covalente apolar, exactamente. ¿Y con el sodio qué valor encontraron? 0,93. 0,93 para el sodio, menos los 3,16, o al revés, sí, valor absoluto, me da una diferencia de electronegatividad de 2,23, o sea, ¿qué tipo de enlace se va a formar? El que tenía electronegatividad más alta, ¿cómo se llamaba? Iónico, exactamente. ¿Sí? Entonces yo acá, con la electronegatividad, puedo saber qué tipo de enlace se forma. Si va a ser covalente polar, covalente apolar, o iónico. No encuentro el mouse. Bueno, hasta acá, más o menos estamos. Ahora, en un enlace iónico, en el que tengo una diferencia de electronegatividad alta, o sea que uno de los electrones, de los elementos puede llevarse el electrón de otro, ¿sí? Se va a formar un enlace iónico. ¿Y qué es el ejemplo que tenemos acá con los perros? Cada perro tiene un hueso, o sea, cada perro tiene un electrón. Ahora, el perro que tiene más electronegatividad, el perro más fuerte, se va a llevar el electrón, se va a llevar el hueso, se queda con los dos huesos, ¿sí? Y queda cargado negativamente, mientras que el perro que se quedó sin el electrón se queda cargado positivamente, ¿sí? Catión sodio, catión anión cloruro, ¿sí? ¿Lo están viendo eso, no? Sí. ¿Sí? Hay uno que tiene una tendencia muy alta de llevarse el electrón y se lo lleva, ¿sí? Y eso forma un enlace iónico. Ahora, en un enlace covalente pueden darse las dos situaciones que habíamos hablado antes. Puedo tener que los dos perros, ¿sí? Tienen un hueso cada uno, pero los dos perros tienen la misma fuerza, tienen la misma electronegatividad, entonces van a compartir los dos huesos y los dos perros van a tener la misma, digamos, la misma fuerza, entonces van a compartir de la misma manera los dos huesitos o los dos electrones. Fíjense que acá hablamos siempre de dos, ¿sí? Dos huesos, dos electrones, porque en un enlace siempre
están considerados, digamos, que el enlace químico intervienen 2 electrones, ¿sí? En un enlace hay 2 electrones. Por el contrario, en un enlace covalente polar, los 2 perros van a tener un hueso cada uno, o un electrón. Va a haber uno que es un poco más fuerte que el otro, y va a tener un poco más de esos huesos, un poco más de esos electrones tirados para su lado, ¿sí? Pero no se los logra sacar como en el enlace iónico. Entonces decimos que también en este caso, en el covalente polar como en el apolar, se están compartiendo los electrones. Fíjense que acá, en el enlace iónico, tengo que me queda sí o sí un catión sodio y un anión cloruro. Tengo cargas netas, positivas y negativas, ¿sí? Y eso implica que la fuerza de atracción entre las cargas es muy alta. En este caso lo comparten de la misma manera, ¿sí? Si yo tengo 2 fuerzas que son iguales, de igual magnitud y en sentido contrario, la fuerza neta es 0, ¿sí? Entonces acá no va a haber cargas, digamos. Y en el caso del enlace covalente polar, lo que va a pasar es que el perro que tiene el menos electronegativo va a quedar con un diferencial de carga positivo, mientras que el perro que tiene más electronegatividad va a quedar con un diferencial de carga negativa. Aclaro esto, lo de diferencial de cargas, porque no es una carga neta, entonces la atracción entre entre diferenciales de carga va a ser un poco menor que en el caso de los compuestos iónicos, ¿sí? No son cargas netas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se comprende la diferencia entre los distintos tipos de enlace? Sí. Sí, Bien. profe. Ahora veamos, pensemos ahora en el enlace iónico. En el enlace iónico, ¿qué pasaba con los electrones? ¿Se ceden o se comparten? Se ceden. Se ceden, exactamente. O sea que tiene que formarse un catión y un anión, ¿sí? Entonces la fuerza de atracción digamos, representa el enlace iónico, es una fuerza electrostática, que es una fuerza extremadamente fuerte, ¿sí? Dentro de los tipos de compuestos de los que trabajamos nosotros, que son compuestos iónicos, vamos a tener las sales binarias, ¿sí? Todas las sales que se forman entre metales y no metales, a los óxidos metálicos, que eran los que se formaban entre el oxígeno, que es un no metal, y un metal, pero también tenemos a otros compuestos como los hidróxidos y las oxosales, ¿sí? Todos estos son compuestos iónicos. Del que ya los estuvieron trabajando, vieron cómo son las reacciones, vieron cómo se nombran y demás, ¿no? El ejemplo más común, digamos, dentro de los enlaces iónicos es el... Sí. Un poquito más atrás. Una sola para atrás. Ahí está, gracias. Nada. El ejemplo más común, digamos, que tenemos de formación de enlace iónico es el cloruro de sodio, ¿sí? Que reacciona el sodio, que fíjense que es una sustancia sólida, es un metal, pero en realidad ya van a ver que pasa algo similar con el magnesio, un metal que se puede cortar con un cuchillo. Es un metal, pero es bastante blando. El cloro, que es gaseoso, para formar una sustancia iónica que es cloruro de sodio, ¿sí? Esta reacción, como es a partir de 2 elementos, ¿sí? O de dos elementos, para formar un compuesto, la llamábamos reacción de síntesis. El sodio, como es un metal, tiene baja energía de ionización, y el no metal, que es el cloro, va a tener una alta afinidad electrónica, entonces el sodio le puede ceder su electrón al cloro que lo quiere recibir. Más fácil que eso, imposible. Entonces, el sodio le da su electroncito, el cloro lo recibe, queda con su octeto completo, con una carga negativa, y el sodio con una carga positiva, ¿sí? Para que vean cómo es esta reacción, a ver si ahí funciona, porque ya me costó muchísimo hacerlo. Acá.
yo no sé por qué me hace esto, que a veces me deja... Ahí está. Necesita que... Ahí tengo sodio metálico, que es este pedacito chiquito, fíjense que si lo aplasto se deforma, lo pongo adentro del balón, en el balón ese gas verdoso amarillento es el cloro gaseoso, que como es más denso que el aire no se escapa, dejo caer el sodio sobre la arena en realidad como va a ser una reacción que va a desprender mucho calor, absorbe el calor para evitar que el balón se rompa, le agrego una gotita de agua para que se inicie la reacción. En principio no pasa nada, pero cuando cae la gotita de agua, se forma una reacción, la reacción de síntesis, digamos, del cloruro de sodio. ¿Sí? Fíjense que es una reacción que desprende mucho calor y desprende llama. ¿Sí? Desprende mucha energía. Como desprende energía, decimos que es una reacción exotérmica, libera energía al medio. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esa sería la reacción para Profe, traer a... esa Sí, es una sal formada por un metal y una metal, no interviene el hidróxido y... no, es un metal y un... Acá es esta reacción, la del sodio con el cloro. El agua lo único que hace es de catalizador, que todavía no hablamos de catalizadores, pero es lo que permite que la reacción inicie. Sin el agua no pasaría nada. Claro, es distinta a la otra que dimos para la práctica, que tenía hidrógeno. Sí, pero si ustedes agarran la guía de reacciones químicas, que tienen como 50 y pico de reacciones, seguramente esta debe estar por ahí. Está dentro del tipo de reacción de reacciones de síntesis, como ejemplo seguramente. Las reacciones no son solamente ácido-base, ¿sí? Puedo tener muchísimos tipos de reacciones. Pueden ser entre un metal y el hidrógeno, un metal, bueno, y el cloro en este caso, puede ser dos no metales, puede ser de puedo tener un montón de tipos de reacciones. Lo que pasa es que arrancamos con las de ácido-base para poder nomenclar los compuestos, pero hay muchísimos tipos de reacciones. De nuevo, nosotros para que ustedes, cuando ustedes hacen algún problema, si les falta el producto, porque no está dicho en el enunciado, nos tienen que avisar, porque por ahí nos olvidamos, ¿sí? Entonces nosotros les tenemos que dar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. ¿Está? No lo tienen que saber a eso, no tienen por qué saber qué es lo que se va a formar. ¿Estamos? Sí, entonces, ahora, si quiero representar este enlace iónico con el símbolo de puntos de Lewis, tengo que pensar que tengo que representar al sodio con un solo electroncito, ¿sí? Y al cloro con 7 electrones, porque estaba en el grupo 7 y ya habíamos visto todo lo demás que tenía 7 electrones, ¿sí? Entonces, el sodio lo represento con un electrón, un puntito, el cloro con 7 puntitos alrededor. El sodio le va a ceder. Este electrón lo pierde el sodio y queda como catión y se lo cede el cloro que se ubica para acá. Entonces, ¿cómo va a ser la representación de un compuesto iónico? Voy a escribir el catión, ¿sí? Sodio positivo, y voy a poner el anión que queda con... Yo acá esto se lo puse con colores, pero en realidad podría ser, si lo tienen que hacer a mano, una cruz y circulitos, ¿sí? Para indicar que uno de los electrones se lo cedió otro elemento, ¿sí? Y ahí ponemos el anión entre corchetes y la carga del anión. En muchos casos puede ser que aparezca acá un puntito y este puntito representaría la unión iónica. Puede estar o no estar, va a estar bien de todas formas. Si hablamos del óxido de litio, ¿sí? ¿Cómo representarían al litio? Según ¿en qué grupo está el litio? El 1. Entonces, ¿cómo sería la representación de Lewis, de puntos de Lewis? Litio 1, oxígeno 6. Litio 1, oxígeno 6. Un puntito para el litio, 6 puntitos para el oxígeno, ¿sí? Acá, como habíamos dicho antes, la representación voy poniendo de a pares, pero en determinados casos tengo que poner, digamos, las opciones, digamos, de los electrones separados.
van a ver que todos los del grupo 6 se representan de esta forma. Ahora, el litio, en realidad necesito 2 átomos de litio para que cada átomo le ceda un electrón al cloro y el oxígeno, y el oxígeno tenga sus 8 electrones, ¿sí? Entonces me queda, necesito 2 cationes litio para completar el octeto del oxígeno, ¿sí? Y como el oxígeno recibe esos 2 electrones, queda con carga 2 negativa, ¿sí? Me queda el anión óxido, ¿sí? Entonces esa sería la forma de representar los compuestos iónicos. Podemos representar compuestos iónicos más complejos, que siguen la simbología de Lewis. No nos interesa porque la verdad que lo que queremos es que se entienda cómo es esa transferencia nada más electrónica. Entonces, los compuestos iónicos, dadas esas fuerzas electrostáticas tan... Bueno, ahí me faltó esto. Los compuestos iónicos tienen una fuerza electrostática muy, muy alta, ¿sí? Y esa fuerza electrostática muy, muy alta se va a dar por la gran diferencia de electronegatividad entre los elementos que la conforman, ¿sí? En general se va a dar entre los metales de los grupos 1, 2 y 3, y los no metales de los grupos 5, 6 y 7, ¿sí? Que son los menos electronegativos a la izquierda, los más electronegativos a la derecha, ¿sí? La mayoría de los compuestos iónicos van a formar redes cristalinas, ¿sí? Y esas redes cristalinas, que son extremadamente ordenadas, ¿sí? Van a tener una elevadísima energía de red, porque tienen fuerzas electrostáticas muy altas. Como son iones positivos y negativos, van a tender fuertemente a atraerse entre sí. Como vieron en el videíto, el anión cloruro está rodeado de 6 cationes sodio, y cada catión sodio está rodeado de 6 aniones cloruro. Hay toda una teoría alrededor de esto, ¿sí? Enorme teoría respecto de los sólidos. Lo que a nosotros nos tiene que quedar como idea es que es una estructura extremadamente ordenada, y que esas fuerzas de atracción son tan altas que hacen que todos los compuestos iónicos sean sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Tengan elevados puntos de fusión. ¿Qué significa eso? Que le tengo que poner una gran cantidad de energía para poder pasar del estado sólido, que está naturalmente, al estado líquido. Acá tienen, esta es una imagen vista con el microscopio de un cristal de cloruro de sodio, ¿sí? Es una estructura extremadamente ordenada, pero a la vez son tan ordenados, y esa estructura, digamos, tiene un orden tan alto, que hace que sean muy duros, pero si yo les doy un martillazo, por ejemplo, se rompen, ¿sí? Son muy frágiles, porque es como que desacomodo la estructura y fácilmente eso se rompe, ¿sí? Esas serían las principales características de los compuestos iónicos. Por otro lado, todos los compuestos iónicos van a conducir la electricidad en estado líquido, o sea, fundidos o en solución. Cuando uno habla de que hay electricidad, habla de que hay flujo, movimiento de electrones o movimiento de iones. Si está sólido, ¿sí? Un compuesto iónico va a estar tan ordenado que no se puede mover nada, absolutamente nada. Ahora, si yo a esto lo fundo y lo dejo en estado líquido, es como que me va a permitir que esos iones se muevan y van a conducir la electricidad. Y por otro lado, si yo los disuelvo en agua, ¿sí? Porque son solubles en solventes polares, los disuelvo en agua, lo que va a pasar es que esos iones van a quedar sueltitos, dispersos por el agua, sueltitos por ahí, se van a ionizar, ¿sí? El sólido iónico se ioniza, se disocia en sus iones en el agua, y puede conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Esas son las principales características de este tipo de compuestos. Ahora nos quedan los compuestos covalentes, ¿sí? O los enlaces covalentes en realidad. En el enlace covalente habíamos visto que podía ser polar o apolar, y lo que pasa es que se comparten los electrones. Ninguno de los elementos tiene la suficiente fuerza o la suficiente electronegatividad como para llevarse el electrón del enlace y formar un enlace iónico. Entonces acá cada átomo
va a aportar un electrón, o un átomo va a aportar los 2 electrones, vamos a ver en un ratito, pero los van a estar compartiendo todo el tiempo. Avanza. Bueno, acá tienen. El ejemplo típico, digamos, en el que se comparten electrones es la unión entre 2 no metales. ¿Sí? Por ejemplo, esto podría ser el oxígeno, cualquier otro unión de 2 no metales. ¿Sí? Todo el tiempo quedan compartiendo ese electroncito que tenían suelto en un enlace. Los compuestos covalentes van a ser los compuestos que en su molécula, ¿sí? Habíamos dicho que eran compuestos moleculares, digamos, a partir de los enlaces covalentes se formaban moléculas, van a ser solo los que tengan enlaces covalentes. No lo aclaramos antes, para no hacer mucho ruido, pero en realidad los compuestos iónicos pueden tener a su vez algunos enlaces covalentes internos. O sea, un compuesto covalente va a ser solo el que tiene enlaces covalentes. Y entre ellos vamos a encontrar a todos los hidrácidos, como el ácido bromídrico, a los óxidos no metálicos, a las moléculas diatómicas, todas las moléculas diatómicas forman enlaces covalentes, los hidruros no metálicos y los oxoácidos. ¿Sí? Todo dentro de las clases. Para acá para que no te asumes. De silencio, Mirko. Ahí está. Cualquier cosa activa el micrófono. Profe, Sí, ¿pero los enlaces solo serán simples o pueden ser que sean dobles o triples como... ahora sabemos? vamos a ver, pueden ser dobles o triples. Y pueden ser coordinados o dativos. Ahora ya llega eso. En 2 diapositivas. O una. Acá pensamos solamente que tiene que ser entre 2 electrones. Ahora, pueden ser 2 enlaces, 3 enlaces o 4 enlaces. Ya bien. Si esto quiere correr, ya venía, mira. Habíamos dicho que los enlaces covalentes, según la electronegatividad de los elementos que participaban en el enlace, podían ser polares o apolares, ¿sí? Según lo que vimos hace un ratito. Pero a su vez podemos tener enlaces covalentes puros, ¿sí? Que en los que cada átomo aporta un electrón para formar un enlace. Acá, por ejemplo, el hidrógeno de la izquierda aporta un electrón, el de la derecha aporta un electrón y forman un enlace covalente simple. Acá sería lo mismo, el hidrógeno aporta un electrón, el cloro aporta un electrón y forman un enlace covalente simple. Acá en el oxígeno, en esta molécula diatómica de oxígeno, digamos, el oxígeno de la izquierda aporta 2 electrones, el de la derecha aporta 2 electrones, y se forman 2 enlaces, ¿sí? Que sería esto un enlace doble, y en el caso del nitrógeno se forma un enlace triple. ¿Sí? O sea que los enlaces covalentes puros, en los que cada átomo aporta un electrón para formar un enlace, se llaman enlaces covalentes puros. Y esos enlaces covalentes puros pueden ser simples, dobles o triples. Los más comunes son los simples, después los dobles y después los triples. Y después puedo tener enlaces covalentes dativos o coordinados. En este caso, en vez de que cada átomo aporta un electrón, va a haber un elemento que va a compartir sus pares de electrones, los 2 electrones libres que tenga en su molécula. Si acá fíjense, el azufre está unido al oxígeno, ahora vamos a trabajar con cada uno de estos ejemplos, ¿no? Pero el azufre está unido con un enlace doble al oxígeno y está cediendo 2 pares de electrones libres, en realidad está compartiendo sus 2 electrones en un enlace covalente dativo, por eso tiene la flechita, la flechita va desde quien presta los electrones hacia quien se los presta, en un enlace covalente dativo, ¿sí? Esos son los tipos de enlaces covalentes. Ahora, ¿cómo hacemos para representar esto con Lewis? ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el flúor. ¿En qué grupo está el flúor? Ocho. 7. 7 de 17. 2 y 5, 7. Periodo. 2. 2, ¿sí? Tengo que hacer por puntos de Lewis, tengo que para
formar una molécula diatómica de flúor, tengo que sumar 2 átomos de flúor, y cada átomo de flúor tiene 7 electrones alrededor. Entonces, represento los 7 electroncitos alrededor, acá me falta un electrón para llegar a los 8, acá me falta un electrón para llegar a los 8, se van a acercar los 2 átomos, ¿sí? Y van a formar este enlace, en el que cada uno aporta un electrón, es el enlace covalente simple, ¿sí? Entonces se forma la molécula de flúor y tengo 8 electrones, tiene el flúor de la izquierda, ¿sí? Porque le está prestando el flúor de la derecha un electrón. Y 8 electrones tiene el flúor de la derecha porque le presta el otro un electrón, ¿sí? Esta parte, como les decía, esta intersección me da el enlace, ¿sí? Está representado como el enlace covalente. Bueno, cada uno va a adoptar la configuración electrónica del gas noble más cercano, que en este caso es el neón. Otra forma de hacer esta representación de la estructura de Lewis es representando la zona de enlace, el enlace simple, como una lineita, ¿sí? Vamos a llamar a los electrones, bueno, como dijimos, este es el enlace covalente. A los electrones que participan en el enlace se llaman electrones enlazantes. Y a los electrones que no participan en el enlace, ¿sí? Son electrones no enlazantes o pares libres. Es importante identificar esto porque estos pares libres son los que después pueden llegar a participar, si corresponde, en un enlace covalente dativo, porque puede compartir esos 2 electrones en un enlace. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Profe, no entiendo eso de enlace dativo y ativo. Ahora ya lo vamos a ver al dativo. El coordinado dativo lo vemos. Acá es simple. Simplemente en el enlace simple, el flúor aporta un electrón, el flúor aporta otro electrón, cada uno de los átomos, ¿no? Y se forma un enlace covalente simple o covalente puro simple. ¿Sí? Porque no, cada uno pone un electrón para formar este enlace. Acá tiene el flúor aportó su electroncito y el otro flúor aportó el otro negrito, y así se armó el enlace. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a llegar al dativo. ¿Se entendió hasta acá este ejemplo? Sí, profe. Vamos a ir con otros ejemplitos similares, sencillos. El hidrógeno dijimos que puede tener como máximo 2 electrones, ¿sí? Porque tiene el nivel más bajo de energía, el que está más cerca, ¿sí? Tiene su electrón en el nivel 1s, ¿sí? Entonces, si está en el subnivel 1s, en el subnivel 1s solo podían existir como máximo 2 electrones. Entonces el hidrógeno se va a unir, 2 átomos de hidrógeno se van a unir para formar la molécula de hidrógeno diatómica, compartiendo cada uno un electrón, ¿sí? Y formar, este es el enlace covalente puro simple, ¿sí? Tengo 2 electrones en el hidrógeno de la izquierda, ¿sí? Porque encierro el que me prestan y el que tenía. Lo mismo le pasa al hidrógeno de la derecha, tiene 2 electrones, y en este caso queda completa su estructura, ¿sí? Ahora, si hablo del ácido clorhídrico, acá va a tener que el hidrógeno, le van a tener que prestar un electrón para llegar a sus 2 electrones que puede tener en su nivel de energía, y el hidrógeno le presta el cloro, ¿sí? Entonces, en ese caso, la unión, ¿sí? Va a ser esta, voy a tener 8 electrones en el cloro, ¿sí? Va a alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano, y el hidrógeno tiene 2 electrones. Esta forma de encerrar los enlaces es simplemente para poder contar y ver que los electrones están bien distribuidos, ¿sí? No tengo que dibujar los circulitos, es para solamente identificar cuáles son los electrones enlazantes. Perdón. Entonces, en la molécula de hidrógeno tengo un par enlazante, covalente, puro, simple. En la molécula de ácido clorhídrico tengo un par enlazante, covalente, puro, simple, y tengo
3 pares de electrones libres. ¿Sí? Sobre el cloro. ¿Estamos? Si seguimos con todos los ejemplos, vamos a ver, tenemos el agua. A ver, si quisiéramos hacer el agua, lo primero que hago para armar las estructuras de Lewis, que eso todavía no lo dijimos cuando tengo más de 2 átomos, es, pongo primero el átomo menos electronegativo. Si no sé cuál es, voy a la tabla periódica y lo busco. Va primero el más electronegativo como átomo central, después los demás átomos, y último se ponen los hidrógenos. Acá, como solamente hay oxígeno e hidrógeno, va el oxígeno, que es el menos electronegativo, y después pongo a los dos costados los hidrógenos. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en la última capa? ¿Cuántos electrones valencia? ¿En qué grupo está? 6. 6. Entonces dibujo los 6 electroncitos, ustedes sabrán entender que va a quedar más o menos esto. Dibujo los 6 electrones del oxígeno. ¿Cuántos electrones le faltan para completar el octeto? 2. ¿Quién se los va a aportar? El hidrógeno. El hidrógeno. 2 hidrógenos, porque necesito que cada uno le aporte, cada átomo de hidrógeno le va a aportar 1. Este átomo le va a aportar este electrón, y este átomo le va a aportar este electrón. Cada uno le está aportando un electrón, digamos, al oxígeno. Entonces voy a tener, el hidrógeno tiene 2, el hidrógeno de la izquierda tiene 2, y el oxígeno tiene 8. Están compartiendo los electrones. Si quiero hacer el amoníaco, ¿en qué grupo está el amoníaco? ¿Qué grupo está el amoníaco? ¿Alguien que hable? Mira la tabla periódica, chicos. 5 tiene el 5. nitrógeno. En el grupo 5 tiene 5. Entonces pongo primero el elemento menos electronegativo, después los hidrógenos. Pongo los hidrógenos al final, en los extremos, digamos. Dibujo los 5 electrones que tiene el nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5. Le faltan 3 para completar el octeto, y esos electrones se los va a dar cada uno de los átomos de hidrógeno. Uno se lo da a este átomo de hidrógeno, el otro se lo da a este átomo de hidrógeno, y el otro se lo da a este átomo de hidrógeno. ¿Sí? Y así el nitrógeno tiene 8 electrones, este hidrógeno tiene 2, este 2 y este 2. Profe, Sí. es puro y triple. Es simple. Ahora ya lo vemos. Acá le estoy haciendo primero la parte de Lewis, ahora en la próxima diapositiva vemos eso de simple. Entonces es Sí. puro y simple. Estos son covalentes puros simples, sí. Y en el metano similar, ¿sí? Pongo el carbono está en el grupo 4, acá me está diciendo que tengo 4 hidrógenos, los tengo que ubicar alrededor, los voy a poner desparramaditos alrededor, voy a tener 4 electrones del carbono, que está en el grupo 4, un hidrógeno, un electrón va a ser aportado por este hidrógeno, otro electrón va a ser aportado por este, otro por este, y ya se me terminó la formita, como de un corazón, y otro por este, ¿sí? Cada uno le va a aportar un electrón al enlace. Y así armo las estructuras de Lewis, de lo que nosotros llamamos moléculas sencillas, ¿sí? No vamos a trabajar con moléculas más complejas innecesariamente, porque nos sirve para explicar. Entonces, las estructuras, según lo que vimos recién, mejor representaditas, vemos que tengo los 8 electrones para el hidrógeno, los 2 para el oxígeno, 2 para cada hidrógeno, y esta va a ser la fórmula estructural, que tengo 2 enlaces oxígeno e hidrógeno, que son covalentes puros simples, y 2 pares de electrones libres sobre el oxígeno, ¿sí? En el amoníaco, ¿cuántos pares de electrones libres tengo? Acá tienen abajo la fórmula estructural, ¿sí? Porque estaban las del enlace, estas 3,
Son estas tres rayitas que están acá. Y estos dos electrones que quedaron sin compartir son los pares de electrones libres. ¿Cuántos pares de electrones libres tengo sobre el nitrógeno? Lo están viendo ahí en el dibujito. 1. 1. ¿Sí? ¿Y cuántos pares enlazantes o enlaces? 3. 3, exactamente. Y esos 3 enlaces son covalentes, puros, simples, porque cada uno de los átomos aporta un electrón al enlace. Y lo mismo va a pasar con el metano, ¿sí? Tengo 4 enlaces covalentes, puros, simples, porque cada uno aporta un electrón en el enlace. ¿Tiene pares de electrones libres esta molécula? ¿Ven algún par de electrones como acá? No. También hay moléculas que no tienen pares de electrones libres, ¿sí? Ahora, así como hay enlaces simples, también puede haber enlaces dobles. En el caso del carbono, que tiene 4 electrones de valencia, para unirse al oxígeno y formar el dióxido de carbono, se tiene que reacomodar y cada uno va a aportar 2 electrones al enlace, ¿sí? Para formar el enlace. Tienen la figurita, la animación, se reacomodan y me forman el enlace. Si seguimos la representación como trabajábamos antes, este es un enlace simple, este es un enlace simple, pero los dos están formando un enlace doble, ¿sí? La unión está entre lo que aporta cada uno de los electrones, cada electrón, digamos, del carbono, se une con cada electrón del oxígeno para formar un enlace, ¿sí? Y en este caso tiene el carbono, así tiene los 8 electrones tiene el oxígeno y 8 electrones de este oxígeno. Lo que me va a dar la molécula de dióxido de carbono, que tiene 2 enlaces dobles, ¿sí? Los enlaces dobles y triples son siempre covalentes puros. Los únicos que pueden ser dativos son los simples. Entonces tengo enlaces... Sí. ¿Podemos graficarlo o dibujarlo con solamente los enlaces o hay que poner los electrones también? Hay que ponerle los electrones libres, porque esta estructura, o sea, hay una estructura que es la fórmula desarrollada que no tiene los electrones libres, pero nosotros en la estructura, en la fórmula estructural, que es esta, necesitamos indicarle los electrones libres. ¿Sí? Ahí van a encontrar en alguna bibliografía que van a encontrar esto, ¿sí? Pero este es otro tipo de fórmula. Este creo que se llama fórmula desarrollada y esta fórmula estructural. Por eso necesitamos indicar los electrones libres porque van a ser importantes para determinar la polaridad de la molécula después, como vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Bueno, en el oxígeno lo mismo, ¿sí? Se forman enlaces dobles y tengo un enlace doble y 4 pares de electrones libres, 2 por cada oxígeno, ¿sí? Y en el nitrógeno lo mismo, nada más que en este caso tengo 3 pares de electrones, un enlace triple, perdón, y 2 pares de electrones libres, para que se complete el octeto del nitrógeno que tiene 5, necesita que alguien le dé 3 electrones, ¿y quién se lo va a dar? Otro átomo de nitrógeno. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Fíjense que son moléculas muy sencillas las que estamos trabajando. Ahora, en el caso del enlace covalente, coordinado o dativo, ¿sí? Estábamos diciendo que en vez de que cada átomo aporte un electrón, acá va a haber uno de los átomos que va a aportar los 2 electrones para el enlace. En esta primera parte, el azufre reacciona con el oxígeno para formar el monóxido de azufre, para que tenga 8 electrones el azufre, ¿sí? Y para que tenga 8 electrones el oxígeno, esto se tiene que transformar en una unión con un enlace doble, ¿sí? Covalente puro, doble. Pero ¿qué pasa? En este caso, el azufre tiene 8 electrones, fíjense, 2, 4, 6, 2, 4, 2, 4, 6 de acá, y estos 2 de acá son 8, ¿sí? Tiene los 8 electrones, y 8 electrones tiene el oxígeno. Ya no puede sumar más electrones ese azufre, ni tampoco el oxígeno. Pero resulta que el azufre tiene pares de electrones libres, que es el menos electronegativo. Siempre el menos electronegativo es el que puede
compartir esos electrones en un enlace. Entonces estos electrones libres los puede compartir, esos pares de electrones libres. Va a venir otro oxígeno, ¿sí? Y le va a reaccionar, digamos, con la molécula de monóxido de azufre y va a compartir, ven que me quedó, sí, va a venir este oxígeno, se va a reacomodar y se va a agarrar, va a pedirle prestado estos 2 electrones que le da el azufre, ¿sí? Entonces el azufre sigue teniendo 8, este nuevo oxígeno tiene 8 electrones porque tiene 2 que le comparte el azufre de esos 2 pares de electrones libres, y sigo teniendo el doble enlace como antes. Entonces, en esta molécula de dióxido de azufre, el azufre está compartiendo en el enlace covalente 2 electrones al oxígeno, ¿sí? Entonces, los electrones de este enlace los está compartiendo el azufre. El que había preguntado, quien había preguntado que no se entendía lo de dativo, ¿ahora se ve la diferencia? Sí, profe, ahora entiendo, que nunca lo había trabajado y no sabía cómo era. Bien, perfecto. Profe. Ahora, sí. Perdón, yo no lo entendí muy bien a la última parte que dice primera coordinación. Lo voy haciendo acá. Fíjate que tenés un par de electrones libres acá para el azufre y un par de electrones libres para el azufre acá, ¿sí? Tenés 2 pares libres que están ahí disponibles. El oxígeno también los tiene, pero como es más electronegativo que el azufre, los pares de electrones que se van a compartir en un enlace covalente coordinado van a ser los del menos electronegativo. Entonces, como tiene este par de electrones libres acá, por ejemplo, o este podría haber sido lo mismo, los tiene disponibles para prestarlos en un enlace a otro elemento. ¿Quién va a ser otro elemento en este caso? El oxígeno. ¿Sí? Viene otro átomo de oxígeno que tiene 6 y necesita 2 electrones para completar el octeto, ¿no? ¿Quién le va a prestar esos 2 electrones? El azufre. Entonces, si vamos a olvidarnos que existe esto, vamos a suponer que yo recién tenía, supongamos que tengo solamente esto, que era lo que estaba acá arriba, se reordenaron los enlaces y estos 2 electrones se acomodaron de este lado, entonces viene esta molécula de oxígeno, se ubica acá, ¿sí? Entonces el azufre va a seguir teniendo los 8 electrones que tenía, pero le está prestando a este oxígeno estos 2 electrones, ¿sí? Va a decir, bueno, vamos a enlazarnos, yo te presto los electrones y nos enlazamos igual, ¿sí? Y me forma un enlace covalente dativo. Y este oxígeno sigue teniendo los 8 que tenía. Entonces, voy a representar, no encuentro más. Este enlace de acá lo voy a representar con una flechita. El azufre presta sus 2 electrones, los comparte a este oxígeno en un enlace covalente, dativo o coordinado. Ya no se me ocurre otra forma. Profe, ahí el azufre comparte porque es el menos electronegativo, dijiste. Siempre los electrones libres en un enlace dativo, acá tengo muchos electrones libres, el oxígeno también tiene electrones libres, pero no va a venir otro oxígeno y ponerse acá, ¿sí? Porque el oxígeno es más electronegativo y él se quiere quedar con esos electrones. Ay. O sea que siempre el menos electronegativo. Siempre el menos electronegativo es el que comparte esos electrones en un enlace dativo. ¿Y a eso se le podría agregar otra molécula de oxígeno? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Podría venir otro oxígeno acá a formar trióxido de azufre? Sí. Sí, porque en realidad si lo tiene ahí libre, este sigue teniendo 8. Mientras no venga otro y le quiera dar electrones, el azufre tiene 8 y los puede prestar para que venga otro oxígeno. De hecho, es la forma en la que se forma el trióxido de azufre, ¿sí? Esta era la configuración que teníamos recién. Tengo 2 electrones libres acá, puede venir otro oxígeno, reacomodarse y ponerse allá arriba, ¿sí? Entonces decimos que esta molécula que teníamos antes, ¿sí? Que era la que teníamos antes, vino, estos 2 pares de electrones libres se lo está prestando el oxígeno con el enlace covalente dativo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí?
No sé, lo más complejo que vamos a ver de Lewis es esto, así que no desesperen. El tema es darse cuenta en realidad cómo ordenar los electrones. Nada más, y que se tiene que, excepto para el hidrógeno que necesita tener 2, todos los demás necesitan tener 8 electrones alrededor. Y ustedes me dirán, ¿para qué necesito saber todas esas estructuras de Lewis? En realidad, de nuevo, sobre las formas más sencillas, porque nos van a servir para identificar dentro de un ratito, si es que llegamos, la forma, la polaridad que va a tener una molécula. Si va, que es un enlace, sea polar o apolar, no implica necesariamente que la molécula sea polar. Entonces esos electrones libres me van a dar un indicio, esa estructura de Lewis me va a dar un indicio de la polaridad de la molécula. Entonces, las fuerzas de enlace, que son fuerzas interatómicas en los compuestos covalentes, porque se unen dos átomos compartiendo electrones, son más débiles que en los compuestos iónicos. Y esa energía la vamos a llamar energía de enlace entre los dos átomos. Mientras mayor sea la energía de enlace, va a hacer que los átomos estén más cerquitas, ¿sí? Va a haber más fuerza de atracción. Si hay más fuerza de atracción, hay menos distancia entre los núcleos. Se demuestra que los enlaces triples tienen más fuerza que los dobles y que los simples, ¿sí? Entonces los enlaces triples van a ser como más cortitos, ¿sí? En el nitrógeno, los enlaces nitrógeno-nitrógeno van a ser más cortitos que los enlaces oxígeno-oxígeno, que era un enlace doble, o que el de hidrógeno, ¿sí? Que es un enlace simple. Esta energía de enlace, ¿sí? Va a hacer que, en conjunto con unas fuerzas adicionales que vamos a trabajar la clase que viene, que son las fuerzas entre las moléculas entre sí, que se llaman fuerzas intermoleculares, ¿sí? Son entre las moléculas que ya se formaron, estas entre átomos, estas entre las moléculas formadas, me van a determinar cuáles son las propiedades de estos compuestos covalentes. Cuando hablamos solamente de moléculas, porque hay compuestos covalentes que son moléculas pero tienen otras fuerzas que los caracterizan, si hablamos de moléculas, vamos a decir que en general, como van a ser sus fuerzas intermoleculares e interatómicas más débiles que las de los compuestos iónicos, a diferencia de los compuestos iónicos que eran sólidos duros, acá los compuestos covalentes o las moléculas covalentes van a ser sólidos blandos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. O sea que acá podemos tener los 3 estados de agregación a temperatura ambiente, porque las fuerzas de atracción son mucho más débiles. Van a tener en consecuencia, como son sólidos blandos, líquidos o gaseosos, van a tener bajos puntos de fusión y de ebullición, y como no se pueden disociar en sus iones, porque no tienen iones, ¿sí? Van a ser muy malos conductores de la electricidad. Después vamos a ver que dependiendo de la polaridad de la molécula, van a ser solubles en solventes polares o apolares, ¿sí? Pero en principio, como no se pueden disociar en sus iones, por más que yo los quiera disolver en agua, o en algún solvente apolar en realidad, o polar dependiendo del caso, no van a conducir la electricidad. ¿Podemos dar 20 minutos más, chicos? Así terminamos la clase. Están muy reventados. ¿Alguno que me conteste? Por mí no hay problema Sí, entonces, sí, más o menos, qué sé yo. Intentemos. Intentemos para así, a ver, la semana que viene retomamos esta parte que vamos a ver ahora, pero sería bueno que la veamos un poquito, aunque sea, así la semana que viene podemos empezar desde acá. What is the shape of a molecule? Well, a molecule is mostly empty space. Almost all of its mass is concentrated in the extremely dense nuclei of its atoms. And its electrons, which determine how the atoms are bonded to each other, are more like clouds of negative charge than individual discrete particles.
So a molecule doesn't have a shape in the same way that, for example, a statue has a shape. But for every molecule, there's at least one way to arrange the nuclei and electrons so as to maximize the attraction of opposite charges and minimize the repulsion of like charges. Now let's assume that the only electrons that matter to a molecule's shape are the outermost ones from each participating atom. And let's also assume that the electron clouds in between atoms, in other words, a molecule's bonds, are shaped kind of like sausages. Remember that nuclei are positively charged and electrons are negatively charged. And if all of a molecule's nuclei were bunched up together, or all of its electrons were bunched up together, they would just repel each other and fly apart, and that doesn't help anyone. In 1776, Alessandro Volta, decades before he would eventually invent batteries, discovered methane. Now, the chemical formula of methane is CH4. And this formula tells us that every molecule of methane is made up of 1 carbon and 4 hydrogen atoms. But it doesn't tell us what's bonded to what, or how the atoms are arranged in 3D space. From their electronic configurations, we know that carbon can bond with up to 4 other atoms, and that each hydrogen can only bond with 1 other atom. So, we can guess that the carbon should be the central atom, bonded to all the hydrogens. Now, each bond represents the sharing of 2 electrons, and we draw each shared pair of electrons as a line. So now we have a flat representation of this molecule. But how would it look in 3 dimensions? We can reasonably say that because each of these bonds is a region of negative electric charge and like charges repel each other, the most favorable configuration of atoms would maximize the distance between bonds. And to get all the bonds as far away from each other as possible, the optimal shape is this. This is called a tetrahedron. Now, depending on the different atoms involved, you can actually get lots of different shapes. Ammonia, or NH3, is shaped like a pyramid. Carbon dioxide, or CO2, is a straight line. Water, H2O, is bent like your elbow would be bent. And chlorine trifluoride, or ClF3, is shaped like the letter T. Remember that what we've been doing here is expanding on our model of atoms and electrons to build up to 3D shapes. We'd have to do experiments to figure out if these molecules actually do have the shapes we predict. Spoiler alert, most of them do, but some of them don't. Now, shapes get more complicated as you increase the number of atoms. All the examples we just talked about had one obviously central atom, but most molecules, from relatively small pharmaceuticals all the way up to long polymers like DNA or proteins, don't. The key thing to remember is that bonded atoms will arrange themselves to maximize the attraction between opposite charges and minimize the repulsion between like charges. Some molecules even have 2 or more stable arrangements of atoms, and we can actually get really cool chemistry from the switches between those configurations, even when the composition of that molecule, that's to say the number and identity of its atoms, has not changed at all. Entonces, acá lo que tenemos es una idea de que las moléculas se van a, así como los átomos, como los electrones se ordenaban para hacer el átomo más estable, después los átomos reaccionan con otro elemento, con otro átomo para formar una molécula o un compuesto iónico de manera que el compuesto sea más estable. En las moléculas, la forma que va a adoptar la molécula va a ser la que sea más estable de todas, y esa es la forma en la que la distancia entre los elementos sea la mayor posible, el ángulo de los enlaces sea la mayor posible. Acá tenemos una página en realidad que es la misma que estamos usando para los simuladores, que la tienen en el campus también, donde pueden ver que si yo tengo moléculas reales, se carga, y moléculas hipotéticas que pueden probar. Fíjense, yo le voy a poner, esta es la molécula de agua, ¿sí? Tengo el átomo central y los 2 átomos de hidrógeno. Estoy viendo la geometría de la molécula, ¿sí? Yo veo que esta estructura es la que hace que los enlaces estén lo más separados posible. Pero lo que nos estamos olvidando acá es demostrar los pares de electrones libres. Estos pares de electrones libres tienen una gran influencia sobre los enlaces, ¿sí? Fíjense que yo, por más que deforme la molécula, la mueva para donde sea, siempre va a tender a formar, a separar los enlaces y los electrones libres lo más que pueda, ¿sí?
Entonces, si yo muestro los ángulos de enlace, me va a decir que siempre, por más que yo deforme la molécula, va a tender a formarme un enlace de, según el átomo real, la estructura real, un enlace de 104,5 grados entre enlaces, ¿sí? Fíjense, la geometría de la molécula, bueno, acá dice de doblado, curvado, y la geometría de los electrones, de toda la molécula, considerando los electrones libres, es un tetraedro, ¿sí? Y así pueden probar con todas las moléculas. Acá tienen el metano, el metano que habíamos visto antes. Fíjense que me forma un tetraedro que es totalmente simétrico, ¿sí? Y no tiene electrones libres, el metano. Puedo tener, no sé, el dióxido de carbono, que tenía enlaces dobles y me formaba una molécula lineal. Por más que yo la deforme la molécula, siempre va a tender a acomodarse de nuevo, a formar la mayor distancia entre los enlaces. Entonces así pueden, digamos, determinar la forma de la molécula. ¿Se tienen que saber la forma de las moléculas? No, la verdad que no. La idea es que ustedes, si tienen que ver una geometría, la busquen en internet, o se las damos nosotros si estamos en un examen, o más o menos tengan idea, a ver, yo sé sí o sí que la molécula de agua tiene forma tetraédrica, pero son las más comunes, ¿sí? Siempre van a tener material de referencia para ver cuál es la forma, la geometría de las moléculas pequeñas. Siempre trabajamos de nuevo con fórmulas sencillas. Esto no pasa. Como decíamos recién, se busca que el ángulo entre los pares de electrones sea el mayor posible para disminuir la fuerza de repulsión, disminuir la energía total de la molécula y que ésta sea más estable. ¿Sí? Esto lo pasamos porque ya lo hice en el video. Y en función de eso, vamos a poder decir si una molécula es polar o apolar. Va a depender de la geometría molecular, que es lo que dijimos recién, tengo que ir y buscar cuál es la geometría de la molécula, y si tiene pares de electrones libres o no, y del tipo de enlace que tiene, si es polar, el enlace que tiene es polar o apolar. Una molécula va a ser apolar, ¿sí? Si se cumplen todas las condiciones que vamos a decir ahora. Lo mostramos rapidito para poder verla en los ejemplos. Todos los átomos, para nosotros son solo átomos porque no trabajamos con grupos terminales, todos los átomos terminales son iguales, ¿sí? En el metano tienen un átomo central que es el carbono y los 4 hidrógenos, que son los terminales, son todos iguales. En el dióxido de carbono, el carbono es el central, los 2 oxígenos son los extremos, son todos iguales. El pentacloruro de fósforo lo mismo. ¿Sí? En cada uno de esos ejemplos que ven, todos los grupos terminales son iguales. Después tienen que estar todos dispuestos simétricamente alrededor del átomo central. Eso me lo dice la geometría de la molécula. Todas las moléculas que sean lineales, que tengan átomos centrales, que tengan átomos terminales iguales en los extremos, van a ser moléculas apolares. ¿Sí? Bueno, acá tienen 3 geometrías que son lineales. Y eso hace, estas geometrías simétricas, va a hacer que van a tirar todos por la misma fuerza, por lo cual van a tener la misma carga parcial o diferencial de carga en los extremos. ¿Sí? Esto como general. De nuevo, no se preocupen que la semana que viene lo retomamos, pero por lo menos para dar un pantallazo rápido. En el cloruro de berilio, según si miráramos el enlace cloro-berilio, en las energías de las electronegatividades, veríamos que es un enlace polar, ¿sí? Fíjense que tengo una flechita que me indica que el enlace los electrones están desplazados hacia el cloro, porque el cloro es mucho más electronegativo que el berilio, ¿sí? Entonces acá tengo 2 enlaces polares, pero como tengo 2 átomos en los extremos que son iguales y la geometría de la molécula es lineal, ¿sí? Tengo una estructura que es simétrica, voy a tener una molécula apolar, ¿sí? Porque tengo las 3 condiciones. Los elementos de los extremos son iguales, y tengo una geometría molecular, digamos, que es simétrica. Como consecuencia, la molécula es apolar. Otro ejemplo es el trifluoruro de boro, ¿sí? Acá vemos que
el flúor es más electronegativo que el boro, ¿sí? Me forma enlaces polares, pero como la geometría es trigonal plana, ya le digo, esto lo buscan en la bibliografía, como es una molécula asimétrica, ¿sí? Fíjense que va para todos lados, tiene la misma forma, voy a tener una molécula que es apolar. Y lo mismo va a pasar con el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono, todos los enlaces son polares, los 4 enlaces. Fíjense que acá la flechita va para el carbono porque el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, ¿sí? Entonces el carbono tiende a llevarse los electrones del enlace para sí mismo. La molécula es tetraédrica y en consecuencia, como es una molécula que tiene todos los átomos en sus extremos son iguales y es simétrica, va a ser también una molécula apolar. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Se murieron? Ahora, si yo acá le meto otra cosa, ¿sí? En vez de ponerle flúor, le pongo cloro, ya está, es una molécula polar. Si yo acá le pongo cloro, ¿sí? En vez de 3 cloros y un oxígeno para formar un solo cloro, le cambio uno solo que le cambia acá, aunque la molécula sea tetraédrica, ya es polar, ¿sí? Le cambio cualquiera de los átomos de los extremos, va a ser una molécula polar. Tengo electrones libres, y esto así lo vemos con el ejemplo directamente. Tengo electrones libres, la molécula va a ser polar, ¿sí? Puede pasarme puedo tener cualquier geometría, cualquier tipo de enlace, pero si tengo electrones libres ya está, la molécula es polar. Acá tengo un enlace doble, 2 enlaces dobles en realidad, que son polares. La geometría es angular, ya veo que no es simétrica, acá se cumpliría otra condición más, la molécula no es simétrica, por lo tanto se trata de una molécula polar. En el amoníaco tengo pares de electrones libres, entonces, ¿cómo es la molécula? ¿Polar o apolar? Polar. Es polar. ¿Tengo pares de electrones libres? Chau, la molécula es polar. Por eso necesito Lewis, ¿sí? Para saber esto, si tengo pares de electrones libres o no. Ya está, es polar, pero a su vez, además de ser polar, los enlaces son polares y la molécula no es, la geometría de la molécula no es simétrica, ¿sí? Eso me va a dar una consecuencia que tengo una molécula polar. Y el último ejemplo, el agua. Tengo 2 pares de electrones libres, listo, ya está. Tengo pares de electrones libres, la molécula es polar, y a su vez, su geometría no es simétrica, ¿sí? Y además de no ser geométrica de no ser geométrica simétrica su fórmula, su geometría, tengo enlaces polares. Fíjense que son todos casos de enlaces polares que tengo moléculas polares. Mientras que los que vimos antes eran todos casos de enlaces polares que me dan moléculas apolares. De nuevo, esto lo retomamos con ejercicio la semana que viene, ¿sí? Pero necesitamos identificar la polaridad de las moléculas para interpretar cuáles son las fuerzas intermoleculares que van a participar en los compuestos. Mate, 28. Bueno, igual siempre venimos estando hasta las 1:30. ¿Estamos, chicos? La semana que viene ya, si Dios quiere, nos vamos a ver todos presenciales. Lleven tabla periódica y calculadora, aunque sea clase de teoría, porque vamos a ir trabajando con actividades. Con esto que vimos ahora, retomamos para hacer una actividad y ver, trabajar sobre fuerzas intermoleculares.